Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Estimados oyentes de Radio Vaticana, Vatican News, bienvenidos a la audiencia general con el Papa León XIV este miércoles 28 de enero de 2026, en la tercera semana del tiempo ordinario, desde el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano. En la memoria litúrgica de Santo Tomás de Aquino, reciban el cordial saludo de la redacción en lengua española y de quien los acompaña en esta transmisión, Sebastián Sansón Ferrari, con la asistencia técnica que agradecemos de Gabriele Di Domenico y la coordinación de Alessandro de Carolis. Un saludo fraterno a quienes nos siguen mediante Facebook Live, nuestro sitio web vaticannews.va/es y nuestro canal de YouTube Vatican News en español. También un saludo y un agradecimiento al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño conectado con nosotros a través de Facebook. Saludos a los medios de comunicación que nos sintonizan en estos momentos y retransmiten la señal, permitiendo que las imágenes de Vatican Media y la voz del Santo Padre lleguen a sus hogares. EWTN Radio y Televisión, Setelmont Televisión en España, Radio María Venezuela y Guatemala, Radio María El Salvador, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio y Televisión Caritas, Universidad Católica de Asunción en Paraguay, Radio Vicentina de Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador. En Estados Unidos, Santa Teresita Radio, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Paz de Miami y Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión. Asimismo, un saludo especial a nuestros queridos amigos de El Sembrador Nueva Evangelización. Hoy escucharemos la tercera catequesis del Papa León XIV en este ciclo de reflexiones dedicado a los documentos del Concilio Vaticano II que comenzó el pasado miércoles 7 de enero en la primera audiencia general del año 2026. En las imágenes desde el Aula Pablo VI, numerosos fieles y peregrinos de los 5 continentes ondean sus banderas. Vemos también varias gorras de jóvenes, de niños, de adolescentes que están esperando al Papa en este lluvioso miércoles de enero, con una temperatura de unos 13 grados centígrados en la Ciudad Eterna. Allí hay grupos de España, como los sacerdotes antiguos, alumnos del Pontificio Colegio Español de Roma, la Delegación Episcopal del Patrimonio del Arzobispado Castrense, la Hermandad Virgen de la Puerta de Otusco de Madrid, la Hermandad de Nuestra Señora Reina de los Ángeles de Aracena, los miembros de la Comisión de San Vicente Ferrer de Oliva, la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, la Universidad San Pablo de Madrid, la Universidad Loyola de Sevilla, el Instituto Fernando de Mena de Socuéllamos, el Instituto Mediterráneo de Alicante, el Colegio San José de la Montana de Cheste, el Colegio Blanca de Castilla de Madrid, los alumnos de Religión de Zamora, un grupo de peregrinos de León, el Colegio Lourdes de Valladolid. De México hay un grupo de peregrinos de la diócesis de Chilpancingo, y de Brasil la Camerata Antigua de Curitiba y el Consejo Federal de Medicina. Asimismo, varios grupos de peregrinos de Italia, parejas de recién casados, grupos de peregrinos de Polonia, Hungría, Eslovenia, Croacia, República Checa, Eslovaquia, Francia, Escocia, Irlanda, Islandia, Australia, India, de los Estados Unidos de América. También varios peregrinos de Argentina, México, Colombia, España, entre otras naciones. El Papa León XIV ayer, en una breve declaración a los periodistas frente a Villa Barberini en Castel Gandolfo, al comentar la situación en Medio Oriente, exhortó a rezar constantemente por la paz y recordando el Holocausto en la Jornada de la Memoria que se celebró ayer, martes 27 de enero,
reiteró su llamamiento que ya había expresado en su cuenta de X @Pontifex, invitando a luchar contra toda forma de antisemitismo. El Papa, recordemos, transcurrió desde la tarde del lunes a la tarde del martes su habitual día semanal de descanso y trabajo en la Villa Pontificia de Castel Gandolfo. Nosotros, los pequeños, podemos alzar la voz y siempre buscamos el diálogo y no la violencia para resolver estos problemas, dijo el Santo Padre, especialmente en este día que recuerda el Holocausto. En la primera parte de la audiencia general escucharemos una lectura bíblica que en este caso está extraída del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 14, versículos del 25 al 26, y lo harán en 9 idiomas que son italiano, francés, inglés, alemán, español, chino, portugués, árabe y polaco, permitiendo de esta manera llegar al mayor número posible de personas. El chino fue incorporado en este orden de lecturas en diciembre de 2024 por voluntad entonces del Papa Francisco. Habitualmente el Santo Padre tiene audiencias privadas antes de la audiencia general de los miércoles y luego se dirige a este encuentro tradicional con los fieles y peregrinos de los 5 continentes. Tengamos presente que en este periodo del año, donde hace más frío, justamente las audiencias se suelen celebrar en el aula Pablo VI para proteger a los fieles y peregrinos. También tengamos en cuenta que vienen muchas personas mayores, muchas personas con discapacidad. Se realizan al interior, en el aula Pablo VI, a diferencia de otros periodos del año en los que se efectúan en la plaza de San Pedro. Y justamente ayer en su publicación en X, con motivo del Día de la Memoria, el Papa expresaba que deseaba recordar que la Iglesia permanece fiel a la firme posición de la Declaración Nostra Aetate contra todas las formas de antisemitismo y rechaza cualquier discriminación o acoso por motivos étnicos, de lengua, nacionalidad o religión. Vamos un momento con el audio del aula Pablo VI. Precisamente en estos instantes el Papa León ha ingresado en el aula Pablo VI y es acogido con fervor por los fieles y peregrinos. El Santo Padre da ahora inicio a la audiencia general, introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sea con voi. Como les anticipábamos, en esta primera parte de la audiencia general será proclamada una lectura bíblica que en esta ocasión ha sido elegido un pasaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che è il Padre, manderà nel mio nome. Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Palabra del Señor. Preparemos nuestro corazón para la catequesis del Santo Padre León XIV, la tercera en esta serie de reflexiones dedicadas al Concilio Vaticano II. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Proseguendo nella lettura della Costituzione Continuando con la lectura de la Constitución Conciliar Dei Verbum sobre la revelación divina, hoy reflexionamos sobre la relación entre la Sagrada Escritura y la tradición. Podemos tomar como fondo dos escenas evangélicas. En la primera, que tiene lugar en el cenáculo, Jesús en su gran discurso testamento dirigido a los discípulos afirma: Os he dicho estas cosas mientras estoy todavía con vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará a la verdad completa. La seconda scena ci conduce invece sulle colline della Galilea. La segunda escena nos lleva, en cambio, a las colinas de Galilea. Jesús resucitado se muestra a los discípulos, que están sorprendidos y dudosos, y les da una consigna: Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. En ambas escenas es evidente la íntima relación entre la palabra pronunciada por Cristo y su difusión a lo largo de los siglos. Es lo que afirma el Concilio Vaticano II, recurriendo a una imagen sugerente. La Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición están estrechamente unidas y se comunican entre sí, puesto que ambas proceden de la misma fuente divina, forman en cierto modo un todo y tienden al mismo fin. La tradizione ecclesiale si dirama lungo il percorso della storia. La tradición eclesial se ramifica a lo largo de la historia a través de la Iglesia, que custodia, interpreta y encarna la palabra de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica remite a este respecto a un lema de los padres de la Iglesia: la Sagrada Escritura está escrita en el corazón de la Iglesia antes que en instrumentos materiales, es decir, en el texto sagrado. Siguiendo las palabras de Cristo que hemos citado anteriormente, el Concilio afirma que la tradición de origen apostólico progresa en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. Esto ocurre con la plena comprensión mediante la reflexión y el estudio de los creyentes a través de la experiencia que nace de una inteligencia más profunda de las cosas espirituales y sobre todo con la predicación de los sucesores de los apóstoles que han recibido un carisma seguro de la verdad. En resumen, la Iglesia, en su doctrina, en su vida y en su culto, perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que cree. Famosa es a este respecto la expresión de San Gregorio Magno: la Sagrada Escritura crece con quienes la leen. Y ya San Agustín había afirmado que una sola es
Uno solo es el discurso de Dios que se desarrolla en toda la Escritura, y uno solo es el Verbo que resuena en boca de tantos santos. La palabra de Dios, por lo tanto, no está fosilizada, sino que es una realidad viva y orgánica que se desarrolla y crece en la tradición. Esta última, gracias al Espíritu Santo, la comprende en la riqueza de su verdad y la encarna en las coordenadas cambiantes de la historia. Es sugestivo en esta línea lo que proponía el santo doctor de la Iglesia John Henry Newman en su obra titulada El desarrollo de la doctrina cristiana. Él afirmaba que el cristianismo, tanto como experiencia comunitaria como doctrina, es una realidad dinámica, tal y como indicó el mismo Jesús con las parábolas de la semilla. Una realidad viva que se desarrolla gracias a una fuerza vital interior. El apóstol Pablo exhorta repetidamente a su discípulo y colaborador Timoteo: Timoteo, guarda el depósito que se te ha confiado. La constitución dogmática Dei Verbum se hace eco de este texto paulino cuando dice: la sagrada tradición y la sagrada escritura constituyen un único depósito de la palabra de Dios confiado a la Iglesia, interpretado por el magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo. Depósito es un término que en su matriz original es de naturaleza jurídica e impone al depositario el deber de conservar el contenido, que en este caso es la fe, y de transmitirlo intacto. El depósito de la palabra de Dios está también hoy en manos de la Iglesia, y todos nosotros, en los distintos ministerios eclesiales, debemos seguir custodiándolo en su integridad, como una estrella polar para nuestro camino en la complejidad de la historia y de la existencia. En conclusión, queridos hermanos, escuchemos de nuevo la Dei Verbum, que exalta la interconexión entre la Sagrada Escritura y la tradición. Ambas, afirma, están tan unidas y entrelazadas entre sí que no pueden subsistir independientemente, y juntas, según su propio modo, bajo la acción de un solo Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre la constitución dogmática Dei Verbum. Hoy consideramos el vínculo existente entre la Sagrada Escritura y la tradición. La promesa del Paráclito que escuchamos hoy y el mandato de Jesús: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, nos ayudan a comprender que la sagrada tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas,
porque surgiendo ambas de la misma divina fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. La palabra de Dios, gracias a la acción del Espíritu Santo, se ramifica en la historia a través de la Iglesia, la cual salvaguarda, interpreta y encarna dicha palabra. Este depósito sigue hoy en manos de la Iglesia y todos nosotros hemos de seguir protegiéndolo en su integridad como una estrella polar para nuestro camino en la complejidad de la historia y de la existencia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos asista para comprender la palabra mediante la contemplación y el estudio y a tener una experiencia íntima de las cosas espirituales, ayudados por la predicación de los sucesores de los apóstoles que han recibido el carisma cierto de la verdad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su ministerio apostólico universal. En la conclusión de esta audiencia cantaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, que extiende de manera especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Ayer se recordaba la Jornada Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, que causó la muerte de millones de judíos y a otras personas. En esta conmemoración anual de doloroso recuerdo, pido al Omnipotente el don de un mundo sin más antisemitismo y sin más prejuicios, opresiones o persecuciones por cualquier criatura. Renuevo mi llamamiento a la comunidad de las naciones para que esté siempre vigilante, de manera que el horror del genocidio no se abata más sobre ningún pueblo y se construya una sociedad fundada sobre el respeto recíproco y sobre el bien común. Dirijo mi cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana, en particular saludo a las parroquias de Cristo Divino Trabajador en Ancona y de San Miguel Arcángel en Manfredonia. Recibo con afecto a los bomberos de Campobasso, a la Asociación de Centros Sociales y Comités de Ancianos de las Marcas y al Lions Club de Eboli Battipaglia. Mi pensamiento se dirige finalmente a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Hoy celebramos la memoria litúrgica de Santo Tomás de Aquino. Que su ejemplo impulse a ustedes, queridos jóvenes, y especialmente a ustedes, estudiantes de la Escuela Flavoni de Civitavecchia y del Instituto Tirinanzi de Legnano Cislago, a seguir a Jesús como auténtico Maestro de vida y santidad. Que la intercesión de este santo doctor de la Iglesia obtenga para ustedes, queridos enfermos, la serenidad y la paz que brotan del misterio de la cruz. Y para ustedes, queridos recién casados, la sabiduría del corazón para cumplir generosamente vuestra misión en la sociedad. A todos mi bendición.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas sua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus,